¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 30 Minutos. Bueno, la semana posterior a una situación económica y obviamente después de las elecciones de la semana pasada, que todavía da materia para analizar y mucho. El martes pasado decíamos, basándonos en dos o tres elementos, que la corrida del día lunes había sido generada por el gobierno. Por lo menos que el gobierno no la había frenado, sino que deliberadamente dejó que el dólar avance, llegó a superar los 62 pesos y recién ahí dio intervención el Banco Central. Esta mañana habló el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, dio algunas pautas respecto a cómo continuaría la situación de acá a fin de año. Habló también Lacunza, que es el nuevo ministro de Hacienda. Renunció Duhovne que no apareció en la ronda de ministros de la semana pasada y con los anuncios del presidente Mauricio Macri y posteriormente de cada uno de los ministros, no apareció. El único que no apareció fue Duhovne. Hasta Patricia Bullrich estuvo en alguna de las conferencias, no el ministro de Hacienda, lo cual también era de alguna manera un generador de incertidumbre. Y en el momento en el cual estábamos la semana pasada, sin lugar a dudas que no era una buena señal. El viernes renunció Duhovne, ingresa quien hasta la semana pasada fue el ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, Lacunza, que el día de hoy también habló. Así que hoy vamos a analizar algunas de las medidas que tomó el gobierno nacional durante la semana pasada. Seguimos todavía preguntándonos en algunos aspectos qué fue lo que pasó. Vamos a analizar los discursos del ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central y lo vamos a hacer con Matías Batista. Matías Batista es economista, así que vamos a estar hablando además, por supuesto, del impacto que puede llegar a tener en los próximos meses la inflación, el dólar y la situación económica en general, recordando también que tenemos elecciones en el mes de octubre. Digo, esto no termina acá, esto no llega a diciembre y punto. Hay elecciones también en el mes de octubre. Buenas noches, bienvenidos. Esto es 30 Minutos. Matías Batista está con nosotros, es contador público nacional. ¿Cómo le va, señor contador? ¿Qué tal? Muy buenas noches a vos y a toda la audiencia, obviamente. Gracias por venir, gracias por estar. Uno dice economista, pues ya te decimos, habla de economía, es economista. Sí, no necesariamente. En realidad yo soy un apasionado de la economía. La verdad que cuando yo empecé a estudiar contador, iba a estudiar licenciado en economía, pero no estaba abierta la carrera acá en Santa Fe. Mirá. Se abrió en el cuarto año que yo estaba cursando y ya, bueno, estaba en el baile. Terminé la carrera de contador. Bueno, de todas formas asesorás a empresas y tenés una visión más allá del contador, una visión económica macro, más global, ¿no? Es que en realidad no me dedico a la contabilidad, sino que me dedico a la economía. Tanto trabajando para clientes privados o incluso para algunos funcionarios públicos. Bueno, he hecho una carrera en ese ámbito. Bueno, hoy una semana después, digo, bajó un poco la espuma, nos permite quizá analizar algunas cuestiones con más frialdad, con más detalle, con otra perspectiva. ¿Qué fue lo que pasó la semana pasada después de las elecciones? Bueno, lo primero que ocurrió fue un escenario atípico desde el punto de vista electoral. Nadie preveía que semejante resultado electoral se iba a dar el domingo, ni siquiera los más afines al gobierno tenían un escenario de derrota tan grande, ni los más allegados a Alberto Fernández tenían una victoria pero tan abultada, incluso con provincias en las que ganó de una manera llamativa. Impresionante la diferencia. Santiago del Estero 74, creo, a 3, una cosa. Una barbaridad, realmente. Bueno, ese escenario nadie lo esperaba, nadie lo preveía, y a partir del lunes el mercado obviamente habló con una incertidumbre total. No se sabía lo que iba a pasar. Y el Banco Central tuvo una actuación muy llamativa ese día lunes. Sabiendo que uno de los resultados posibles era la derrota, el gobierno lo que debería haber hecho era haber previsto un poco que era lo que venía el lunes, hacer un análisis más concienzudo de que la derrota era posible y arrancar el lunes ya con una batería de medidas. Yo creo que la semana anterior se podría haber pensado en toda la estrategia de cara al lunes y tratar de contener el dólar con algún tipo de precio de referencia, no solo desde el Estado, sino también desde grandes empresas que podrían haber aportado un flujo de liquidez de dólares
durante toda la semana. Digo, el Estado podría haber hecho un acuerdo con las grandes cerealeras para que vayan liquidando a razón de 300, 400, 500 millones de dólares por día, los 8.000 millones de dólares que tienen todavía las cerealeras en su poder. Ese tipo de acuerdo se podría haber logrado y podría haber dado tranquilidad. No fue así, el Banco Central intervino recién pasadas las 12 del mediodía, en un mercado que el lunes tenía poca demanda, porque la verdad es que nadie compraba, nadie vendía, y la verdad que el movimiento era muy bajo hasta las 12 del mediodía, y el Banco Central dejó que se establezca un precio en el precio de equilibrio, que fue de 60, y después intervino con 60 millones de dólares, y después con 50, cuando en realidad podía haber intervenido con 250 millones. De entrada. Fuertemente, y a las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana para fijar un precio y establecer, bueno, nosotros vamos a estar acá con este precio de 55, 52, 51. Tengamos en cuenta que llegó hasta 63 el dólar el día martes. Entonces, esa corrida que después uno la confirma a la tarde, cuando el propio presidente en una conferencia de prensa reconoce un poco que fue una jugada política, ¿no? Porque el presidente dice, bueno, esto es lo que le pasa a la Argentina si gana Alberto Fernández, utilizando muy peligrosamente una corrida cambiaria en su favor, sin darse cuenta que él es el presidente de la Argentina, que tiene que cuidar a todos los argentinos, y que ya el saco de candidato a presidente lo había tenido que dejar el domingo a la noche. Sí, Alberto Fernández estaba pasando cepillo ya. Claro, por supuesto. Entonces, el error del gobierno... ¿Fue error? Yo creo que no. Yo creo que el gobierno dejó deliberadamente que el tipo de cambio flote libremente, se establezca en un precio muy arriba y hacerle creer a la gente que ese era el problema de que Alberto Fernández ganara la elección, cuando en realidad, a ver, hay que ser sinceros, el capital internacional y el nacional también, que juegan los mercados de valores, tienen en cuenta que el modelo económico de Mauricio Macri terminó el domingo. Y ese modelo económico, que es un modelo económico especulativo, que es un modelo económico que no está pensado para las pymes, que no está pensado para los trabajadores, que no está pensado para el mercado interno, sino que está pensado pura y exclusivamente para la especulación financiera y la especulación bancaria, terminó el domingo y así lo entendió el mercado. Entiende que en el modelo económico de Alberto Fernández tiene menos lugar, no quiere decir que no tenga lugar, tiene menos lugar porque el modelo económico de Alberto Fernández está claro, va hacia la producción, va hacia el empleo, va hacia las pymes, y bueno, entendieron eso y es muy probable que toda la tensión se produzca por ese combo, ¿no? Además, el gobierno hace desde que asumió que viene diciendo que si gana Alberto Fernández... Pasa esto, digamos. Pasa esto. Además lo dijo textual el presidente. A mí hay algo que me llamó la atención de la conferencia, que en un momento lo dijo, la elección no existió, la elección es en octubre no existió, pero de todas formas, esto que pasó hoy nos puede servir para entender qué puede pasar en octubre si gana Alberto Fernández. Sí. Bueno, a mí me parece un mensaje tremendo, digamos, ¿no? Porque lo que pasó, digo, más allá de que el dólar se disparó, es que el salario vale un 30% menos, que todo se trasladó a precios, la incertidumbre económica, el malestar, la angustia. Digo, en el medio estamos 40 millones de personas viéndola pasar, porque no compramos dólares, porque no estamos en el mercado de la especulación financiera, porque no somos los bancos, no somos ese 2% de la población que se supone es el mercado. Entonces me pareció muy maquiavélico, muy duro de aceptar que efectivamente el gobierno nacional había generado una devaluación y una corrida cambiaria. Sí, totalmente. Vos sabés que a mí me quedó una frase que vos dijiste la semana pasada cuando hicimos una entrevista, que fue que el presidente estaba con 2 antorchas de fuego jugando en el medio de una estación de servicio. Fue así, realmente. Y lo que vos decís, el nivel de improvisación, de desconocimiento, la verdad que dio la sensación de que no le importaba todo lo que nos estaba pasando a los argentinos, la angustia que sufrimos los argentinos la semana pasada, la incertidumbre, no había precios en las góndolas, no había precio en las principales materias primas, se paralizó la economía una semana entera y el presidente pareciera que hasta el miércoles a la tarde no se dio cuenta de que había perdido la elección de manera contundente y que ya no va a ser más el presidente a partir del 10 de diciembre. Lo sé yo, lo sabes vos y lo sabe cualquier vecino que esté caminando por acá afuera hoy, se da cuenta que el presidente ya terminó su mandato, lo va a terminar el 10 de diciembre, pero su poder electoral ya terminó el día domingo, y el presidente recién le costó 3 días darse cuenta de eso, hasta que ahí se ve que alguien del grupo le dijo al presidente que lo único que hacía con sus declaraciones era echarle más leña al fuego y que debía apaciguar los ánimos, hacer un acuerdo, porque lo que hace todo presidente cuando pierde una elección, por más que sea una primaria,
llama a su competidor y lo felicita y le dice que está a disposición para trabajar. Recién lo hizo el miércoles y fíjense que después el miércoles y el jueves hubo una calma en el mercado, pero el daño ya está hecho. ¿Por qué? Porque con un dólar a 57, 58, 60, el proceso inflacionario se va a acelerar, un proceso inflacionario que estaba un poco contenido, ahora se va a acelerar. Eso lo paga el jubilado, lo paga la ama de casa, lo paga el trabajador, lo pagamos cada uno de nosotros, viendo que nuestros ingresos se reducen, viendo que la inflación avanza sobre nuestro salario y obviamente lo vamos a pagar con una mayor recesión de acá a diciembre. Entonces, y otro dato que a mí me parece muy importante, la Argentina tenía un riesgo país de 900 puntos y saltó a 1900. Ese no es un dato menor. Si bien nosotros durante mucho tiempo tuvimos un riesgo país alto, si vos no necesitas, estás desendeudado y no necesitas pedir crédito, podés funcionar. Claro. Pero cuando vos tenés un volumen de deuda como el que tiene la Argentina, que es muy preocupante, el riesgo país marca el límite hacia el cual te van a prestar. Básicamente el riesgo país es una especie de veraz internacional, claro, ¿no? Claro. Si vos estás por arriba de los 900 puntos es muy difícil que te presten, arriba de los 800 puntos. Y Argentina está en 1900. O sea, ¿quién nos va a prestar dinero? Y el riesgo país marca el nivel de incobrabilidad que puede llegar a tener la Argentina. Claro. Bueno, ya el hecho de haber ido al Fondo Monetario Internacional es una mala señal, es decir, nadie más te presta. Digamos. Eso está claro. Es el último recurso. Fuimos a quien nos remató la casa, una vez allá en el 2001. Claro. Fuimos a pedirle al Fondo Monetario. Claro, exactamente. Fuimos a pedirle al Fondo Monetario el año pasado cuando Argentina, en mayo del año pasado, tuvo una feroz corrida cambiaria, fruto de que el modelo económico de Mauricio Macri ese día fracasó. Hasta ahí fue el fin del modelo económico. Lo único que hizo el FMI fue prestarle dinero para que llegue hasta las elecciones por una cuestión de geopolítica internacional y el gobierno fue controlando esa corrida para llegar hasta estas elecciones, pero ahora nuevamente se enfrenta a una corrida y creo que no tiene muchos recursos para enfrentar esta situación, sino buscar un equilibrio político, buscar acuerdos políticos. Me pareció muy interesante la conferencia de prensa del ministro de Economía, el nuevo ministro de Economía hoy, que va en ese camino. Dijo que van a llamar a todos los ministros, los candidatos y a todo el equipo económico. Los equipos económicos, que necesita sí o sí articular, porque la respuesta no tiene que venir de la economía, sino de la política. Acá tiene que haber una decisión firme, posturas firmes, mostrarle al mundo que hay un proceso de transición en marcha y que la Argentina va a tener líneas de acción de cara al futuro, tanto con el FMI como con los acreedores, en la medida en que los recursos estén, como para poder garantizar el repago de la deuda o salir en el marco de una reestructuración ordenada de esa deuda, que dicho sea de paso, es técnicamente impagable en los próximos 4 años. Claro. Inevitablemente la van a tener que reestructurar, digamos. Yo no tengo ninguna duda que si el gobierno... Sea el que sea, digamos. Sea el que sea, asume, Mati, va a reestructurar. Otro dato, el lunes además el gobierno tenía renovación del ELIX. Solamente el 10% renovó, levantando la tasa de interés al 75%. Digo, los bancos dijeron, dame la plata. Pero te subo 15, dame la plata. Pero no dame la plata. Es una mala señal eso, ¿no? Claro que sí, totalmente. Totalmente. El hecho de que no se renueven las LELIQs, a ver, para que la gente entienda que no está mirando del otro lado, las LELIQs es todos los plazos fijos van al banco. El banco se da vuelta con ese dinero y compra el LELIQs, que les dan el 75% de tasa de interés. Al ahorrista le pagan más o menos 50, ponele. 50, se quedan con el 25. La verdad que es un negocio fenomenal, redondo, ¿no? Negocio. Redondo, por eso los bancos les va tan bien y ganaron tanto dinero. Y por eso también caen las acciones de los bancos, porque ese negocio se empieza a terminar. Claro. Esa también es otra realidad. Bueno, ¿qué fue lo que pasó el lunes? Cuando los bancos tenían que ir a renovar esas LELIQs, que vencen a los 7 días, bueno, renovaron apenas el 7%. Los bancos le pidieron el dinero de vuelta al Estado, pero por suerte, la otra parte de la cadena, que son los ahorristas, renovaron masivamente los plazos fijos para darnos un poco de tranquilidad, porque ¿cuál es el riesgo de una corrida cambiaria? Que se te transforme en corrida bancaria. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, y ahí yo no soy optimista en ese sentido, no soy tan pesimista con respecto al 2001. Todo el mundo dice, bueno, viene un corralito, no viene un corralito. ¿Vos no ves las condiciones ahora para que se genere una corrida bancaria? No, primero porque el contexto es distinto. En aquel momento, en el 2001, no se podía emitir dinero. Hoy se puede emitir dinero.
consecuencia ya eso cambia. En segundo lugar, en aquel momento los pagos que se hacían en la economía eran básicamente en billete físico, por lo cual sacar el dinero del banco era muy necesario para poder hacer una transacción. Hoy lo podés hacer con una transferencia, lo podés hacer con el pago de la tarjeta de débito, lo podés hacer con Mercado Pago, claro, desde el teléfono. La verdad que... Sin sacar la guita física. Digamos. Sin sacar el dinero físico. Entonces, me parece que no estaría en riesgo esa cuestión. Sí, por ahí es un poco más complejo con los depósitos en dólares. Ahí sí es más complejo porque la Argentina no emite dólares. La Argentina, si bien hoy tiene un esquema muy robusto en cuanto a la cantidad de dólares que hay en la economía, sobre todo lo explicaba hoy el Guido Sandelis, la cantidad de dólares que tienen los bancos implica mucha liquidez. Bueno, obviamente también hay cierto temor por parte de la población con respecto a la tenencia de dólares. Yo creo que están dadas las condiciones, si la gente... Acá la clave está en que se sigan renovando las letras del Tesoro para garantizar que el flujo de dólares los tenga la Argentina. La letra del Tesoro es un mecanismo de financiamiento igual que las LELIQs, pero en dólares. Entonces, el gobierno nacional venía pagando los vencimientos de deuda que tenía con emisión de letras del Tesoro en dólares. Entonces, los pequeños ahorristas, yo, vos, cualquiera de nosotros, podía colocar su dinero en letras mediante un fondo común de inversión. Hay muchos fondos comunes de inversión. Todos los bancos tienen su fondo común de inversión en pesos o en dólares. Los fondos en dólares invierten básicamente en letes. Entonces, esos fondos son los que estaban comprando las letes. Lo que empezó a ocurrir la semana pasada es que la renovación de letes se empezó a truncar y de acá a fin de año vencen 5.800 millones de dólares de liquidación de letes. Y bueno, si no está el desembolso del Fondo Monetario Internacional, que más o menos permite calzar ese dinero, no se pueden cubrir. Entonces yo creo que por eso hoy me pareció muy racional lo del ministro de Economía, mostrando todos los números de la economía, mostrando cómo se viene logrando el cumplimiento de las metas del FMI en algunos aspectos, no en todos. La inflación obviamente no se va a cumplir. No. Pero bueno, eso te permite dar un poco más de tranquilidad, un poco de garantía, porque ese desembolso es clave de cara a los vencimientos que tiene de acá al 10 de diciembre. El problema es después del 10 de diciembre. Porque el FMI le habrá prestado de los 57.000 millones de dólares alrededor de 52.000 a Mauricio Macri y el resto se lo va a dar a Alberto Fernández. Que 2020. Y en 2020 los vencimientos públicos y privados son muy grandes, en 2021 también, en 2022 hasta el 2024 hay más o menos 178.000 entre público y privado. ¿No? 90.000 casi, a ver, hay 30.000, 45.000 del Estado, más 40.000 el tercer año. Mucho dinero. Argentina no genera dólares, como dijo Macri en el debate presidencial del 2015. No, la única forma de generar dólares es exportando más de lo que importás. Bueno, pero eso tiene un límite. Argentina no pasa de los 10.000 millones de dólares de generación de dólares. A ver, tengo que hacer un corte muy breve. A la vuelta quiero que analicemos algunas de las medidas. Te pregunto esto rápidamente. ¿La medida del IVA, la quita del IVA, es una buena medida o termina siendo un gran negocio para los supermercados? ¿Lo contestamos ahora? Lo contestamos ahora. Bien. La medida del IVA hay que ver cómo la terminan de instrumentar. Todavía no está la resolución de AFIP, o por lo menos no la vi este fin de semana. Pero la medida del IVA, en un contexto inflacionario, vos al quitarle el IVA a los alimentos, muy probablemente ese dinero queda en la cadena de comercialización vía nuevos aumentos. ¿Por qué? Porque obviamente van a bajar el precio del producto de entrada, pero después lo que va a ocurrir es que ese precio va a seguir aumentando y se van a comer el IVA. Eso es una realidad. Lo van a licuar en el aumento. Es el ABC. En todas las universidades siempre te enseñan que quitar impuestos que están sobre el precio del bien en un contexto inflacionario lo terminan licuando y se lo termina quedando. Por lo menos si lo quitas de esta forma, es decir, se lo quitas a los supermercados en realidad. El que va a tener que dejar de pagar el IVA del supermercado. No lo cobra ni el Estado ni lo percibe el consumidor en la góndola. Por eso vos lo que tenés que hacer con el IVA es a través de reintegros, como se hizo en algún momento. Vos seguís cobrándolo el IVA y después, vía indirecta, le depositas en la cuenta el jubilado, pensionado, a los trabajadores y a los que tengan asignación universal por hijo, una devolución del IVA. Y así funcionaba, y funcionaba muy bien, con un tope de hasta, en aquel momento era hasta el 5% de las compras. Bueno, es muy interesante ese mecanismo y funcionó muy bien en la Argentina, sobre todo en un esquema que está muy bancarizado. Asignación está bancarizada,
trabajadores están bancarizados, jubilados y pensionados también. Entonces, no entiendo por qué no fueron estratégicos en la aplicación de esa medida, ¿no? Corte, ya seguimos Sí. un ratito con Matías Batista en 30 minutos, dale. It sounds like I'm shouting from a balcony in Munich. Like a Vita. Se están pidiendo el sacrificio de muchos para el bien de muy pocos. Y además Onda dice, si la Verde, salida el único programa de la televisión regional que aborda las problemáticas socioambientales. Una hora para pensar cómo hacemos para defender nuestra casa. Onda Verde, domingos 21 horas, por Veo, contenido nuestro. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, claro. No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobra con QR. Cámara de Diputados, Provincia de Santa Fe. Diálogo Transform. Canalveo.com, el nuevo portal de noticias de nuestro canal. Nuestras noticias, estés donde estés. Entérate de la actualidad como solo Veo puede contártela. Tu provincia, tu ciudad, tu barrio y todo lo que realmente te interesa. Visítanos en canalveo.com y conectate con nuestras noticias. Con Cablevideo podés ganar todos los meses entradas para Cinemark. Mantén tu abono al día. Hacete fan de nuestro Facebook y gana con Cablevideo. Por ser abonado a Cable Video, te damos un 20% de descuento en tus compras en la farmacia de Jerárquico Salud y 20% de descuento en su centro deportivo. Mantén tu abono al día y ahorrá con Cable Video. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Bueno, en el caso que le toque asumir a Alberto Fernández, ¿cuáles son las medidas que se te ocurre que va a tener que tomar de entrada, más allá de él renegociar la deuda, de lo que ya hablamos con la deuda, que va a ser tremendo? Vamos a tener que empezar a pagarla la Sí, deuda. sí, urgente. Alberto Fernández, en el caso que se vuelva a repetir, pero bueno, entendemos que el escenario es muy difícil de revertir, ¿no? Sí, yo creo que tiene que tomar un conjunto de medidas. Primero, la reestructuración de la deuda de la mano del FMI, viendo si la reestructuración es solamente con el FMI o viendo si el nivel de complejidad requiere también reestructurar bonos, dividiendo los bonos que vencen en 2020 para hacerlos vencer en 2021, 2022, después los que vencen en 2021, 2022, 2023 y así refinanciando hasta 10 años, quizás con algún plazo de gracia. O también con quita, se verá eso. Pero por otro lado yo creo que tiene un par de medidas urgentes que tomar. Una es la desdolarización de las tarifas de los servicios públicos. No puede ser que en un país donde todos cobramos en pesos las tarifas estén acordadas en dólares. Una locura. Barbaridad. Segundo es desdolarizar el precio de los combustibles, que estaba históricamente, lo que garantizaba el Estado era un precio del barril de crudo, que si el barril de crudo subía por arriba de los 50... El barril criollo. Exactamente, el barril criollo. Y si bajaba, garantizaba con subsidios. ¿Se acuerdan que en un momento decían, estamos subsidiando? Bueno, porque en realidad se subsidiaba porque cuando el barril subía, se vendía al precio de $50 y no impactaba en el mercado interno. Eso también hay que volver a hacerlo. Incluso
en algún momento lo pensó este gobierno, después fue para atrás, y después desdolarizar los alimentos. Hoy los alimentos están dolarizados, fruto de que el gobierno técnicamente quitó las retenciones agropecuarias. Entonces lo que hoy tenés es un impacto muy fuerte en los alimentos, porque los productos agropecuarios obviamente juegan un rol fundamental, y por eso también la otra medida que tiene que hacer es subir retenciones, no hay ninguna duda, y establecerlas en un porcentaje, no es como están hoy, que están 4 pesos por dólar, lo cual ya está licuado, porque 4 pesos por dólar, el año pasado las establecieron, hoy el dólar está a 60, obviamente. Ya hace cambió. 2 años estaba 18. O sea, hace 2 años estaba 18, en consecuencia tiene que volver a establecer las retenciones, porque eso lo que permite es desvincular el precio internacional de fundamentalmente trigo, maíz y girasol, que son fundamentales para el alimento del ganado, en el caso del maíz, y también el trigo para toda la cadena de panificación. Entonces vos lo que lográs es bajar el precio internacional de los granos es uno, y en el mercado local se van a pagar a otro precio. Claro, entonces todos van a vender con un 30% de descuento los granos, y eso impacta en toda la cadena, tanto la de panificación como la cadena cárnica y como la cadena de aceites. Entonces eso te va a permitir tener desvinculado el precio de los alimentos del precio internacional de los granos, y además la soja fija la renta agraria. Esto es una realidad. Como la soja es el principal cultivo de la Argentina, hoy la mancha de la soja se ha expandido prácticamente por todo el país, entonces el precio del arrendamiento rural se fija por la rentabilidad de la soja. Claro. Si la rentabilidad baja el precio del arrendamiento, o se fija en un valor, y el resto de los arrendamientos rurales va a bajar el precio, y eso también sirve para que otros productos, frutas, verduras, hortalizas, tengan una mayor competitividad, ¿no? Una pregunta fácil pero de respuesta compleja, pero la podemos resumir a lo mejor. Soy cliente tuyo y te digo, Mati, ¿qué hago de acá a diciembre, hermano? Qué tema, ¿no? Yo, mis recomendaciones van primero por quedarse con la tenencia en dólares. Obviamente no invertir en ningún instrumento que no sea ningún instrumento muy, muy seguro, como un bono del Tesoro de Estados Unidos. Y bueno, y si en algún momento la situación se pone un poco compleja desde el punto de vista, ojalá que no, pero desde el punto de vista de la cuestión cambiaria, yo creo que hay instrumentos en los que uno puede invertir, aquellos, no sé, me pongo en un ejemplo de que vendan determinada cantidad de dólares, vamos a poner un hipotético ejemplo, y bueno, y yo quisiera comprar más dólares. Bueno, hay instrumentos que te permiten estar exento del riesgo argentino. Voy a poner un ejemplo, el CDR. El CDR es los CDR son las acciones de las empresas más importantes del mundo. Vamos a poner un ejemplo, Apple. Un CDR de Apple uno lo puede comprar desde el banco o desde su cuenta comitente en un agente de bolsa, pero desde el banco ya se pueden comprar. Entonces vos ahí lo que lográs es comprar un CDR de Apple, se compran como mínimo 10, porque es la acción dividida a 10, y la acción sube y sube el CDR, baja el CDR, pero te da una tranquilidad. ¿En qué sentido? Toda devaluación. O sea, la tranquilidad es fuera de Argentina. Hoy es fuera de Argentina. A ver, los bonos del Tesoro. Qué tremendo. Sí, la tranquilidad es en dólares, quedarse en dólares y cuidar, esperar, porque también el tema accionario está muy complejo por la pelea entre Estados Unidos y China, pero en el peor de los casos, bueno, si en algún momento hay una corrida cambiaria, que es algo que puede volver a pasar puede volver a pasar, sobre todo con los dólares, bueno, te proteges. ¿Qué hacemos, no? Porque yo me acuerdo en el 2001 hubo una especificación muy grande, la famosa especificación asimétrica. En vez de 3 pesos por dólar te daban 1,40. Entonces, bueno, ¿qué haces para que el dólar no, si el dólar vuelve a subir, ¿qué haces? Y no podías comprar dólares, entonces, ¿qué haces para cubrirte? Bueno, por ahí estos instrumentos son como para cubrirse y salir del riesgo. También hay fondos comunes de inversión en determinados bancos del exterior que invierten en bonos del Tesoro de Estados Unidos, entonces vos por ahí estás más tranquilo. Pero obviamente, si hay una corrida con respecto al dólar, todo es muy difícil. Por ahí, yo siempre digo, por ahí te quedás en un instrumento de eso durante, no sé, 2, 3, 4 años hasta que la situación mejore. Hay que ver, yo no veo un escenario tan grave, pero bueno, se puede ir precipitando de acá a diciembre
si el gobierno tropieza constantemente de la manera en que venía tropezando. Hoy me dio la sensación de que me arrojó un poco más de tranquilidad el equipo económico, no ha sido Sandelis. Como que más o menos se proyecta llegar a diciembre, digamos, dentro de las variables que ya conocemos. Yo estimo que sí, yo estimo que esa proyección se va a dar si el presidente entiende que tiene que dejar de ser candidato y tiene que ser, a partir de hoy, presidente de todos los argentinos y olvidarse de la elección. Claro, ya está. Claro. Ya está. Gracias, Mati Bernini, un gusto tenerte. Gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado, nos reencontramos el jueves con más 30 minutos. Chau.